Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el tema de argumentos variables en Java. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Damos clic en File, New Project. Seleccionamos Java with and, posteriormente Java Application. Damos clic en Next. Y como estamos comenzando un nuevo nivel, entonces vamos a agregar nuestros nuevos proyectos en la carpeta de cursos Java Programación, ya que este nivel va a ser más enfocado en la programación orientada a objetos en Java. El nombre de la aplicación es Argumentos Variables, también conocido como var args. Bien, una vez que ya tenemos estos valores, damos clic en Finalizar y vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Vamos a crear una nueva clase sobre Source Packages, damos clic derecho New Java Class. El nombre de la clase se llama Test Argumentos Variables y el nombre del paquete se llama Test. Damos clic en Finalizar. Quitamos los comentarios y estamos listos para empezar a trabajar. Vamos a agregar un método main para poder ejecutar nuestra clase y con esto ya estamos listos para empezar a trabajar. Bien, básicamente los argumentos variables es cuando vamos a pasar un argumento hacia un método. Así que en este caso tenemos que trabajar con métodos de manera obligatoria. Para ello vamos a definir un método que va a imprimir una cierta cantidad de números. Sin embargo, el concepto de argumentos variables no tenemos que especificar cuántos valores vamos a pasar al método. Precisamente de ahí el nombre de argumentos variables. Así que vamos a definir un método privado, ya que solamente lo vamos a acceder a partir de esta clase. Y debido a que lo vamos a utilizar desde este método main que es estático, entonces también este método lo definimos como estático. No va a regresar nada, ya que solamente va a imprimir la cantidad de números que recibamos en este método. Y el método se va a llamar imprimir números. Y el concepto de argumentos variables es definir el tipo y la sintaxis es utilizar 3 puntos. Así que cuando utilizamos un tipo y posteriormente 3 puntos, quiere decir que vamos a recibir argumentos variables. Por lo tanto, no sabemos la cantidad de elementos que vamos a recibir, sino que hasta el momento en que se ejecuta el código es que se va a definir cuántos elementos va a recibir este método. Posteriormente ponemos el nombre de este argumento, en este caso la variable números. Y una vez que ya estamos dentro del método imprimir números, esta variable se va a convertir en un arreglo. Sin embargo, la diferencia con un arreglo, si hubiéramos definido aquí un arreglo de elementos, desde el momento que estamos pasando la información, ya tendríamos que saber cuántos elementos vamos a pasar a este arreglo. Así que la diferencia con arreglos y con el manejo de argumentos variables es que no necesitamos saber cuántos elementos vamos a pasar a este método. Sin embargo, ya internamente se va a tratar exactamente igual que un arreglo. Pero eso ya cuando estamos dentro del método que tiene el argumento variable. Bien, así que de manera interna ya podemos tratar esta variable como un arreglo, ya que precisamente eso va a ser de manera interna. Así que vamos a definir un ciclo for, escribimos for y posteriormente tabulador, dejamos este contador de i igual a 0, posteriormente vamos a definir cuántos elementos vamos a recorrer. Y debido a que la variable números va a ser un arreglo una vez que ya estemos dentro de este método, entonces podemos utilizar la propiedad len, exactamente igual que cuando trabajamos con arreglos. Y finalmente lo que hacemos es imprimir cada uno de los valores. Por ejemplo, imprimimos el elemento, cada uno de los elementos, accedemos al arreglo de números y también accedemos al índice que estamos iterando en este momento. Así que con esto ya estamos preparando un método llamado imprimir números, donde vamos a recibir una cantidad indefinida de elementos. Ahora vamos a ver cómo utilizar este método. Lo que vamos a hacer desde el método main es mandar a llamar nuestro método imprimir números y lo que vamos a hacer es proporcionar una cantidad variable de valores. Por ejemplo, vamos a pasar los valores 3, 4 y 5, pero también podríamos volver a mandar a llamar este método y cambiar la cantidad de valores. Por ejemplo, 1, 2 y solamente con estos valores mandamos a llamar ahora el método imprimir números. Así que podemos observar que la cantidad de elementos varía. Por ello se conoce como argumentos variables. Bien, guardamos cambios y ejecutamos. Y podemos observar que la primera llamada nos imprime los valores 3, 4 y 5, como podemos observar, 3, 4 y 5. Y la segunda llamada nos imprime los valores de 1 y 2. Así que está funcionando correctamente la llamada a nuestro método con argumentos variables.
Y podemos observar que también la sintaxis se simplifica. En este momento no estamos manejando arreglos, simplemente pasamos los valores separados por coma. Y no tenemos que crear un arreglo para pasar esta información al método imprimir números. Simplemente con esta sintaxis, el tipo y posteriormente 3 puntos, indicamos que vamos a recibir una cantidad de elementos indefinidos. En este caso, elementos de tipo entero separados por coma, pero no estamos definiendo cuántos elementos vamos a recibir. Bien, y por último, también cuando trabajamos con este tipo de métodos, si vamos a trabajar los argumentos variables, podemos tener más argumentos, pero si tenemos un argumento variable definido dentro del método, el argumento variable debe de ser el último argumento del método. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a definir otro método, también privado, de tipo static, void, llamado varios parámetros. Y por ejemplo vamos a tener un parámetro más, el parámetro de nombre, y de igual manera el parámetro variable de números. Y lo que va a hacer este método es imprimir la variable de nombre que estamos recibiendo. Y también vamos a recorrer cada uno de los números. Para ello podemos reutilizar el método imprimir números. Y le pasamos el argumento de números que estamos recibiendo. Y podemos observar que es compatible este parámetro con este parámetro, ya que precisamente ambos son argumentos variables. Pero básicamente aquí lo que estamos mostrando es la sintaxis de que si tenemos varios argumentos definidos para la firma de un método, entonces el argumento variable debe de ser el último parámetro. Si definimos el argumento variable, por ejemplo, al inicio y posteriormente queremos agregar más parámetros, entonces esto va a marcar error. Podemos observar que nos manda el mensaje que el parámetro de varargs debe de ser el último parámetro en la firma de este método. Así que por ello es importante que tengamos esto presente. Varargs, si lo vamos a utilizar, debe de ser el último método en la firma de nuestro método. Bien, y ahora vamos a utilizar este método, varios parámetros. Vamos a pasar el valor de Juan. Y posteriormente podemos observar que podemos pasar una cantidad de argumentos variables de tipo entero. Así que vamos a pasar los valores de 8, 9 y 10. Cualquier cantidad de valores de tipo entero. Bien, vamos a guardar cambios y ejecutamos. Y podemos observar que esta es la salida del método varios parámetros. Se está imprimiendo el parámetro de nombre y posteriormente el arreglo de varargs, en este caso con los valores de 8, 9 y 10. Y un último punto que queremos mostrarles, por ejemplo, si ponemos un punto de ruptura en la llamada a este método de varios parámetros, damos clic derecho y debug file, vamos a entrar al detalle de la llamada de este método y vamos a ver cómo esta variable de números, realmente su tipo va a ser un tipo arreglo. Así que vamos a ver esto, presionamos F7 para entrar al detalle de este método y podemos observar que tenemos los argumentos definidos en este método, el argumento de nombre y el argumento de números. Aquí está el argumento de nombre. Podemos observar que es de tipo string, con el valor de Juan. Y el argumento de números es de tipo int, indicando que es un arreglo, un array. Así que podemos observar que internamente lo podemos trabajar como un arreglo. Pero la sintaxis para recibir estos argumentos variables es esta, el tipo y posteriormente 3 puntos. Y de manera interna este arreglo ya se crea de manera automática con los siguientes valores. En el índice 0 de tipo entero tenemos el valor de 8 y así con cada elemento. En el índice 1 el valor de 9 y en el índice 2 el valor de 10. Bien, terminamos de ejecutar. Y básicamente ese es el tema de argumentos variables. Revisen a detalle esta lección y cualquier duda la podemos ver a la brevedad. Eso es todo por este video y nos vemos en la siguiente lección. Saludos.